Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a resolver un ejercicio de vectores en el espacio. Bien, y este ejercicio dice, considera el vector U con punto inicial P que tiene estas coordenadas y punto final Q con estas coordenadas. Y en base a esto nos piden lo siguiente. Primero, calcular las componentes del vector U. Después, escribir el vector U como una combinación lineal de los vectores unitarios I, J y K. También nos piden hallar la normalización U gorrito del vector U y además graficar el vector U y el correspondiente vector de posición del punto inicial. Entonces comencemos. Tenemos el vector U con punto inicial P y punto final Q. Lo primero que voy a realizar es construir este vector. Y para esto debemos de recordar lo siguiente. Si yo tengo este vector, en donde el punto A pues es el punto inicial y tiene coordenadas x1, y1, z1, y el punto B pues es el punto final, con coordenadas x2, y2, z2. Entonces, en base a estas coordenadas, pues yo puedo construir mi vector v de la siguiente manera. Voy a tener que mi vector v, en la representación de componentes, es decir, escrito de la siguiente manera, la primer componente va a ser la diferencia en las coordenadas en x, las coordenadas del punto final, que es x2, menos la coordenada del punto inicial, que es x1. Y así para cada una de las coordenadas nos va a dar cada una de las componentes de este vector, realizando la misma operación. Vamos a tener entonces y2 menos y1, z2 menos z1. Y con esto entonces podemos calcular cada una de las componentes de nuestro vector. Y aquí voy a escribir que estas son las componentes, que es justamente lo primero que me piden calcular. Entonces, como yo aquí tengo que el punto inicial es P, pues este va a tener coordenadas x1, y1 y z1. Entonces lo voy a etiquetar. Aquí le escribo x1, y1 y z1. Y como el punto Q es el punto final, pues este va a tener, de acuerdo a esto, coordenadas x2, y2, z2. Y en base a esto, pues tenemos que nuestro vector U, que lo voy a escribir de este lado, pues va a ser igual o va a tener las siguientes componentes. x2, que en este caso es 2, menos x1, que es menos 2, coma, y2, que en este caso es menos 4, menos y1, que es menos 1. Y la última componente pues es z2, que es igual a 1, menos z1, que también es igual a 1. Ya nada más aquí pues voy a simplificar y tenemos que nuestro vector U tiene las siguientes componentes. 2 menos menos 2 es igual a 4. Y aquí menos 4 menos menos 1 es igual a menos 3. Y por último, 1 menos 1 es igual a 0. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí es nuestro vector U. Y lo que tenemos aquí dentro son pues las componentes del vector, que es justamente lo que nos piden aquí calcular en el inciso I. Ahora vamos con el siguiente inciso, y aquí nos piden escribir el vector U, este que ya calculamos de este lado, como una combinación lineal de los vectores unitarios I, J y K. Bueno, pues entonces, ya que tenemos esta representación en términos de las componentes del vector, pues ya es fácil escribir ese vector en término, o más bien como una combinación lineal de estos vectores unitarios. Lo único que necesitamos realizar es lo siguiente. Bueno, aquí voy a escribir el siguiente inciso y tenemos entonces que este vector va a ser igual a lo siguiente. Tomo la primer componente de mi vector, que es el número 4, y este va a ir en la dirección del vector unitario I. Tomo la siguiente componente, que es menos 3, y esta va en la dirección del vector unitario J.
Y por último, la última componente de este vector, que es 0. Entonces escribo más 0. Y esta en la dirección del vector unitario k. Aunque como aquí esta componente es 0, pues ya no es necesario escribirla. Sin embargo, lo estoy escribiendo aquí porque nos piden representar ese vector como una combinación lineal de estos vectores unitarios. Y por lo tanto, pues esta es la respuesta para este inciso. Bueno, pues ahora vamos con el siguiente inciso. Y aquí nos piden hallar la normalización u gorrito del vector u. Pero aquí debemos de saber qué es lo que nos están pidiendo. Cuando nos piden la normalización de un vector, aquí esto lo que significa es que debemos de encontrar un vector unitario en la misma dirección que nuestro vector. Y esto pues ya lo sabemos realizar. Si nosotros tenemos un vector, por ejemplo, A, entonces un vector unitario, que le voy a llamar A gorrito, en la misma dirección que mi vector A, se determina de la siguiente manera. Este vector, pues va a ser igual a mi vector A entre la magnitud de este mismo vector. Y con esto, pues ya hemos construido un vector unitario, en este caso A, que tiene la misma dirección que este vector. Y por lo tanto, pues este vector es la normalización, en este caso, de mi vector A, que es justamente lo que me están pidiendo en este inciso. Entonces, es lo que vamos a realizar a continuación para mi vector U. Bien, pues aquí ya tengo mi vector U, ya sea en la representación de componentes o como una combinación lineal de los vectores unitarios I, J y K. Entonces, cualquiera de estos dos pues, lo podemos utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la magnitud de este vector. Recuerden que para calcular la magnitud de un vector, pues este es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, pues tenemos aquí la primer componente nu, que es 4, y lo elevamos al cuadrado, más la siguiente componente, que es menos 3, y este también al cuadrado, más la otra componente, que es igual a 0, y al cuadrado. Ya nada más aquí realizamos las operaciones correspondientes, y tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada, 4 al cuadrado es 16, más menos 3 al cuadrado es igual a 9, más 0 al cuadrado es 0. Entonces, pues no es necesario escribir. Seguimos aquí simplificando y tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada de 16 más 9, que es igual a 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Por lo tanto, 5 es la magnitud de mi vector U. Y ya con esto, entonces tenemos que la normalización U de nuestro vector U, o dicho de otra manera, el vector unitario U, en la misma dirección que nuestro vector U, pues es igual a nuestro vector. Es decir, es igual a U, ya sea en esta representación o en esta otra. Ahorita yo voy a utilizar esta representación, que es 4i menos 3j. Y como aquí la siguiente componente es 0 en la dirección del vector unitario k, pues no es necesario escribirlo. Y esto entre la magnitud de mi vector, que es igual a 5. Ya nada más aquí separo un poquito y tenemos 4 quintos en i menos 3 quintos en j. Y por lo tanto, pues este vector ya es lo que me están pidiendo en el inciso 3. Sin embargo, esto que tengo de este lado todavía lo puedo simplificar un poquito más, pues puedo realizar cada una de estas operaciones que son las divisiones, y también esto lo puedo representar de la siguiente manera. 4 entre 5 es algo así como 40 entre 5, que es 8, pero aquí nos va a dar un decimal. Entonces esto es 0.8, ya que el número de arriba es más pequeño que el de abajo. Esto en i menos acá 3 entre 5. Imagínense como si tuviéramos 30 entre 5, pues es igual a 6. Pero de nueva cuenta, como el número de arriba es más pequeño que el de abajo,
pues esto va a ser un decimal y va a ser 0.6 en J. Y esto pues también es pues válido escribir nuestro vector unitario en esta representación. Entonces cualquiera de estas dos es el resultado correcto. Y ya por último me piden graficar el vector U y el correspondiente vector de posición del punto inicial. Recuerden que nuestro punto inicial es el punto P. Entonces primero debo de construir el vector de posición del punto P. Entonces para esto debemos de recordar lo siguiente. Si yo aquí en mi sistema de coordenadas tengo un punto, por ejemplo, le voy a llamar punto A, que tiene coordenadas X, Y, Z. Entonces el vector de posición de este punto es el vector que va desde el origen de mi sistema de coordenadas hasta donde se encuentra ese punto. Es decir, es el siguiente. Y este lo denoté como R minúscula subíndice A. Y pues dicho de otra manera, este vector de posición del punto A tiene como punto inicial el origen de mi sistema de coordenadas y como punto final, en este caso, pues el punto A. Ahora sí, en base a esto, pues yo ya puedo dibujar el vector de posición del punto inicial, que es justamente lo que me están pidiendo en este inciso. No es necesario aquí construir el vector. Sin embargo, pues lo podemos realizar. Recuerden que cuando entonces tenemos un vector de posición de un punto en particular, pues este vector se construye fácilmente. Únicamente vamos a tener que las componentes de este vector pues son las coordenadas del punto, que en este caso pues es el punto A, y la primer componente va a ser X en Y unitario más Y en J unitario más Z en K unitario. Esto si quiero escribir mi vector, pero como acá me piden graficar, pues no es necesario construir el vector del punto P. Aunque comenté que no es necesario escribir el vector explícitamente, de todos modos lo voy a realizar así rápidamente. Entonces voy a tener en este caso para mi punto P, que su vector de posición, pues sus componentes van a ser las coordenadas de este punto, es decir, menos 2 en Y, menos 1 en J, más 1 en K. Y este, por lo tanto, pues ya es el vector de posición del punto P. Bueno, aquí puedo simplificar un poquito, pues menos 1 por J, pues es menos J. Y acá 1 por K, pues es igual a K. Y ahora sí, pues en un sistema de coordenadas voy a graficar el vector U y el correspondiente vector de posición del punto inicial, que es este que tengo de este lado. Entonces lo primero es construir mi sistema de coordenadas. Bien, entonces primero voy a construir el vector U. Este tiene este punto inicial, con coordenadas menos 2, menos 1, 1. Entonces tengo menos 2 en X, me muevo hacia acá atrás y me encuentro en ese punto. Después menos 1 en Y, es decir, me muevo hacia este lado. Entonces aquí ya estoy en este punto que es menos 2, menos 1. Ahora me falta 1 en Z, es decir, a partir de aquí subo 1 en Z. Y entonces, pues este es el punto P. Ahora el punto Q. Este tiene coordenadas 2 en X, menos 4 en Y y 1 en Z. Entonces primero me muevo 2 unidades en X hasta llegar a este punto. Después de aquí, menos 4 en Y. Es decir, hacia este lado. Entonces aquí ya tengo 2 en X, menos 4 en Y, y luego de aquí 1 en Z. Es decir, de aquí, pues voy a medir una unidad hacia arriba.
Bueno, y ahora sí, ya que tenemos el punto P y el punto Q, pues ya podemos graficar el vector U. Recuerden que para U el punto inicial es P. Entonces aquí va a estar la cola del vector U y la punta en Q. Tenemos entonces el siguiente vector. Y por último, tenemos el vector de posición del punto inicial. El punto inicial es P y recuerden que el vector de posición es aquel vector que va desde el origen hasta este punto. Entonces tenemos lo siguiente. Y entonces, pues aquí tenemos nuestro vector U con punto inicial P y punto final Q, y también al correspondiente vector de posición del punto inicial, que es P. Y pues lo denoté como R minúscula subíndice P. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. De igual manera, si les quedó alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Bien amigos, y antes de despedirme, quiero invitarlos a que vean el siguiente video de este tema. En este voy a realizar un ejercicio en el cual me dan 3 vectores y también una combinación lineal de estos. Y lo que me piden es determinar los valores de 2 constantes, tal que este nuevo vector sea paralelo al eje Y. Yo soy Humberto, este es el canal de Vitual y nos vemos muy pronto.